Hoy vamos a probar una aplicación para ver si nos sirve para resolver ejercicios de matemática. Esta aplicación se llama Solvery, es esta de acá y solamente pesa 30 megas en la Play Store. Por acá nos aparece para comenzar ahora y vamos a ver qué podemos hacer con esta aplicación y si efectivamente pues podemos resolver ejercicios de matemática de una manera fácil. Le damos empieza ahora y nos pregunta en qué grado estás, en escuela primaria, secundaria, secundaria superior, universidad o no estoy en escuela. Bueno, estas categorías más que todo son para el nivel en el cual ustedes se encuentren. Por ejemplo, si van a resolver o van a hacer cosas a nivel de primaria, pues seleccionen primaria. O incluso si ustedes no quieren responder todo esto, simplemente está el botón de omitir. Pero en mi caso yo le voy a dar aquí básica. Vamos a ver. Ahí está. Nos pide los permisos del teléfono para acceder a nuestra cámara, porque esta aplicación pues se puede utilizar simplemente tomándole una fotografía a los ejercicios y que nos ayude a resolverlos. Le vamos a dar los permisos y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a irnos por acá. Aquí tenemos una calculadora. Vamos a ver qué tal está la calculadora. Si yo multiplico 7 por 5, pues ahí está, 35, no hay ningún problema. Vamos a borrar. Otra función que tiene esta aplicación es que podemos irnos al apartado de fotos para poder subir una foto y que la aplicación pues nos resuelva lo que es el problema que esté en esa fotografía. Vamos a ver qué tenemos por acá. Si nos vamos a historial, pues no tenemos ninguno todavía. Tutoría IA, tenemos un tutor de inteligencia artificial. Vamos a ver qué le podemos preguntar. Vamos a ver, si yo quiero que me explícame cómo resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a ver qué nos responde el tutor de inteligencia artificial. Ahí lo tenemos. Ahí está cargando. Ahí está, vamos a ver qué respuesta nos arroja la inteligencia artificial con esta aplicación. Ahorita está cargando, al menos buscando la información. Vamos a ver qué tipo de respuesta nos arroja. Nosotros le preguntamos cómo resolver un sistema de ecuaciones. Claro que para que esta función nos sirva en el teléfono, pues tenemos que estar conectados sí o sí a internet. Bueno, ya pasaron algunos segundos y no me está arrojando ninguna respuesta. Tenemos anuncios, al ser una aplicación gratuita pues es normal que tenga anuncios. Y aquí nos dice toma una foto clara de tu pregunta. Bien, ahí está, le tomamos la fotografía y ahora le damos en el botón donde dice resolver. Es una ecuación, vamos a ver qué respuesta nos da. Y tenemos otro anuncio. Esto es un poco malo para la aplicación, pero aquí nos está analizando la respuesta para ver la explicación que nos da para poder resolver esta ecuación. Aquí nos dice respuesta final y nos dice que x tiene un valor de 2/5 y nos da el paso a paso de la solución. Pasos de solución: paso 1, restar 2 de ambos lados de la ecuación, y nos dice cómo hacerlos para posteriormente simplificar. Vamos al paso 2, dividir ambos lados por 5, y también nos da el paso a paso y una pequeña explicación de cómo lo simplificó. Y aquí tenemos ya pues la respuesta, que son 2/5. Entonces la función de cámara para resolver ejercicios utilizando la cámara de nuestro teléfono funciona bastante bien. Y además de eso pues nos da lo que es la información o la resolución explicada paso a paso. En este caso era una ecuación y tenemos la respuesta explicada como debe de ser. Vamos a irnos a tutor IA y aquí tenemos ya lo que le pedimos anteriormente, que nos explicara cómo resolver un sistema de ecuaciones. Aquí nos explica cómo resolverlo y el único problema que estoy viendo es que al menos las ecuaciones pues no las está escribiendo en el lenguaje como debería de ser numéricamente, sino que nos da otro estilo como que no interpreta bien los datos, al menos con este ejemplo que he probado. Así que aquí está, y al menos con esta opción pues sí siento que ha quedado mucho por hacer, porque esta explicación al menos a mí no me funciona.
no necesito ese tipo de explicación. Le vamos a pedir otra cosa. Explícame la multiplicación. A ver, al menos cuando se le hacen preguntas de este tipo, pues suele tardarse un poquito, porque aquí nos da un ejemplo de cómo entender el mínimo común múltiplo y al parecer pues nos da la respuesta de manera inmediata, pero cuando yo le hago una pregunta aquí suele tardarse un poquito más. Así que al menos la opción que es de tutor con inteligencia artificial pues se demora un poquito. Es cuestión de realizarles las preguntas para ver cómo las responde. En el caso de el historial, aquí van a aparecer lo que nosotros hemos hecho. En este caso lo único que he hecho fue tomar una fotografía del ejercicio y por aquí lo tengo. Si yo deseo volver a ver esta explicación, simplemente me voy aquí al historial y ya lo tengo. En este caso la aplicación para tomar fotografías y resolver ejercicios y explicados paso a paso funciona pues bastante bien. Así que esta es una buena herramienta para poder resolver ejercicios de mate con una explicación adicional paso a paso.